Hola, en días pasados estaba orando al Señor acerca de la palabra que debía compartir con ustedes en este día. Y el Señor trajo a mi espíritu una frase: fuentes de agua vivas. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Jesucristo como nuestra fuente de aguas vivas. Cuando los científicos buscan señales de vida fuera de la Tierra, lo primero que ellos buscan o indagan es acerca de la existencia del agua en esos lugares, porque ellos saben que si hay vida, si hay aguas, hay mayor probabilidad de que exista algún tipo de vida en ese lugar. Realmente el agua es fundamental para la existencia de la vida de cualquier tipo sobre la tierra. En la Biblia el agua se asocia íntimamente tanto con la parte física como con la parte espiritual. Y no es casualidad que en países con fuerte opresión, como es el caso de Venezuela hoy, lo primero que escasea en la gente es el agua. Es interesante que a pesar de que Venezuela, por ejemplo, es rica en aguas, tanto en superficie como en aguas subterráneas, sin embargo, la mayoría de las personas, de las familias, carecen del vital líquido en sus hogares. Y esto es señal o símbolo de la sequedad a la cual el diablo quiere llevar a la gente y especialmente al pueblo de Dios. Y esto es algo que debemos discernir profundamente. Hoy más que nunca nosotros necesitamos entender y vivir en Cristo como esa fuente de aguas vivas. Y vamos a estar viendo en algunos pasajes de las Escrituras acerca de esto. Jeremías capítulo 2 verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En Juan capítulo 4 versículo 10, el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego en el mismo pasaje, en Juan 4 versos 13 y 14, dice el Señor: todo el que bebe de esta agua, hablando del pozo donde estaba sacando agua la mujer samaritana, tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. También en el libro de Juan capítulo 7 versos 37 al 39 dice la Biblia: en el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 versos 14 al 17 dice la Biblia: estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrá hambre ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hoy más que nunca debemos conseguir en Cristo la fuente de aguas vivas que tanto necesitamos. Es su agua, las aguas que vienen de arriba, las que nos mantienen a salvo de la sequedad, de la amargura, de los resentimientos, de la murmuración, de la rebeldía. Y necesitamos la revelación y la vivencia de Cristo como fuente de aguas vivas. Las aguas vivas nos refrescan en tiempos difíciles. Creo que no hay nada más refrescante que en medio tal vez de un calor fuerte, intenso, poder meternos en un río como la Acequia en Barinas o en Pedraza, o como el Canaguá, ríos caudalosos, ríos que vienen y refrescan nuestras vidas en tiempos difíciles. Así también son las aguas del Señor, refrescan nuestras vidas y nos permiten potenciarnos, nos permiten como recargar baterías, pilas para todo lo que viene. Los tiempos difíciles son tiempos de desierto, son tiempos de escasez, sobre todo económica,
son tiempos de persecución, son tiempos de pérdida de seres queridos, son tiempos tal vez de enfermedades, etcétera, etcétera. Y son tiempos donde necesitamos sentir la frescura de las aguas vivas para poder sobrellevar las situaciones y poder pasar a otro nivel, o poder salir a otro nivel. Las aguas vivas nos permiten seguir adelante y no volver atrás. Las aguas vivas realmente no pasan desapercibidas, inadvertidas, se sienten. Tú puedes sentir la frescura del Señor. Tú puedes sentir como la restauración de tus fuerzas, la renovación de tus fuerzas. Tú puedes sentirte realmente con gozo y con paz, aún en medio de situaciones difíciles, cuando están las aguas vivas en tu corazón, en tu vida. Esas aguas fluyendo desde tu vientre, como dice la Biblia. Las aguas vivas nos dan protección y traen esa paz y ese gozo necesarios para servir a Dios, para impulsar al reino. Las aguas vivas nos permiten estar satisfechos, nos llenan y nos alejan de la ansiedad, de la insatisfacción y de la murmuración. Cuando realmente tú te sientes satisfecho en medio de situaciones difíciles, tú no te quejas, tú no tienes esa ansiedad, esa murmuración, quejándote de las cosas externas. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción interna, la frescura de las aguas de arriba, de las aguas vivas, refrescando tu alma y tu espíritu. Qué lindo es poder realmente sentir las aguas de arriba, las aguas vivas. Ahora, ¿cómo accedemos a Cristo como fuente de aguas vivas? La pregunta es también, como cristianos, a pesar de tener a Cristo, ¿podemos carecer de las aguas vivas? Por supuesto que sí. Podemos tener a Cristo en nuestros corazones y no disfrutar de las aguas vivas, no experimentarlas. Tal vez nunca hemos sentido esas aguas, y eso lleva a que tengamos vidas religiosas, eso lleva a que tengamos vidas muy secas, a pesar de que tenemos a Cristo en el corazón. Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entonces acceder a Cristo como fuente de aguas vivas? Los pasajes que hemos leído nos dan la respuesta. Primero, buscando al Señor y no dejarlo por pozos temporales que no retienen el agua. En Jeremías 2:13 el Señor dice: me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. Necesitamos realmente buscar al Señor. Hay tres formas importantísimas, fundamentales, para meternos en el río de Dios buscándolo. Primero es la oración, por supuesto, el poder entrar en esa comunión con Dios. Pero hay que ir más allá. Segundo es la intercesión. Es cuando podemos realmente esperar en Dios y que Él pueda guiarnos, llevarnos a lugares celestiales desconocidos para nosotros. Saben, la Biblia lo enseña, que Dios nos va a mostrar cosas que no conocemos, cosas que son extraordinarias, pero muchas veces no disfrutamos ni experimentamos esto. Hace unos 2 años estábamos en intercesión con el pastor Fernando Orejuela y un grupo de los pastores que estábamos bajo su autoridad, y el Señor nos llevó a un lugar llamado La Fuente, y me acordaba de ese lugar ahora cuando preparaba esta palabra, porque era un lugar de muchas aguas, La Fuente, y era un lugar donde el Señor nos llevó para refrescarnos, podíamos meternos en sus aguas, y era un lugar donde el Señor nos llevaba para restaurar nuestras fuerzas, para recargar nuestras baterías. Era un lugar en donde realmente había mucho reposo, pero también mucha belleza natural, pero también lugares hermosos que uno no quería salir de ahí. Y así son las aguas del Señor. Entonces, la intercesión es fundamental, que el Señor pueda hablarnos, pueda guiarnos, pueda llevarnos aún a lugares que no conocemos. Y lo tercero es la adoración. Indudablemente que la adoración nos conecta con sus aguas. La adoración realmente nos conecta con esa fuente de aguas vivas, nos conecta con su río. Es muy importante la adoración en medio de todo esto. Buscar al Señor. ¿Podemos tener al Señor y no buscarlo? Claro que sí. Por eso el Señor nos habla tanto de buscarlo. Buscadme entre tanto pueda ser hallado, dice la Biblia. Porque necesitamos, el Señor necesita una acción de parte nuestra. Necesitamos buscarlo. Y es fundamental estas 3 áreas: oración, intercesión y adoración, que nos conecta con sus aguas.
Segundo es pedirle al Señor con palabras que nos dé esas aguas vivas. En Juan capítulo 4, cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana, el Señor le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Habla de que tú le pedirías, es decir, nosotros debemos pedir las aguas. Decirle: Señor, necesito esas aguas, llévame a esa fuente, necesito esas aguas que refrescan mi vida, que pueden introducirme en tu río, en tus aguas. Necesito pedirle al Señor esas aguas. Tercero es la fe. En el pasaje de Juan 7, cuando el Señor habla en el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor dice: el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de aguas vivas. Pero habla de creer. Necesitamos tener fe en Cristo. No una fe de concepto, sino una fe viva. Una fe que realmente se pare en la palabra en momentos difíciles. Una fe que cree en el Señor a pesar de tantas situaciones que se están moviendo tan oscuras hoy en día en la humanidad. Fe, necesitamos creer en Él, creer que Él es la fuente de esas aguas, creer que cuando le pedimos esas aguas Él nos las va a dar, creer. Y lo cuarto es la relación con el Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan capítulo 7, el Señor dijo: esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Saben que muchas veces no hablamos con el Espíritu Santo, no tenemos relación, comunión con Él. Podemos ir al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, yo quiero adorarte, quiero realmente que tú me guíes. Te pido perdón por contristarte, por entristecerte, pero te pido de que seas mi amigo, mi aliado, sea mi ayudador, mi consolador. Para eso ha venido el Espíritu Santo, pero necesitamos tener comunión, relación con Él, poder interaccionar con el Espíritu Santo, no cortar el fluir del Espíritu Santo, sino ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y simplemente dejarme guiar por el Espíritu Santo. Entonces, a través de estas cuatro cosas yo puedo tener acceso a la fuente de agua viva. Ya tengo acceso como hijo de Dios, pero para poder introducirme en esas aguas necesito buscar al Señor, no dejarlo por cosas temporales. Segundo, pedirle al Señor con palabras que nos dé esas aguas vivas. Tercero, fe, creer en Cristo, pararme en la palabra. Cuarto, relación con el Espíritu Santo. Tenemos acceso realmente a las aguas de arriba, las aguas vivas, así que podemos acceder a esas aguas. El tener sus aguas vivas es lo que permitió a Pablo y a Silas poder soportar el ser azotados, echados en la cárcel, y poder tener la frescura para la medianoche orar al Señor y cantar salmos, cantar himnos, dice la Biblia. Y dice que vino como un terremoto que estremeció los cimientos de esa cárcel. Los cerrojos se abrieron, la cárcel se abrió. Y dice las Escrituras que hasta el carcelero quería suicidarse porque pensaba que se habían escapado. Y era realmente una acción del Señor poderosa. Ahora, ¿cómo podían estos dos hombres, después de haber sido azotados, después de haber sido encarcelados de la peor manera, tener como las fuerzas, tener la frescura para ir al Señor con gozo y adorarlo? Porque estaban sus aguas en ellos. Estaban esas aguas de arriba en la vida de Pablo y de Silas. Vamos a leer Hechos capítulo 16 para que veamos este pasaje. Un poco más atrás del 23, dice la Biblia que cuando Pablo y Silas iban a orar, verso 16, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le daba ganancia a sus amos adivinando. Pero ella comenzó a seguir a Pablo y a Silas y le gritaba: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y dice que se volvió a la joven y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella, al espíritu que estaba en esta joven. Y sus amos, al ver que el espíritu salió, se había ido la esperanza de su ganancia, dice que echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron. No de cualquier manera, los arrastraron hasta la plaza. Y dice que los presentaron a los magistrados.
y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que nosotros, siendo romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar. Y dice que el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgando los mantos, mandaron que los azotaran con varas. Los arrastraron, los azotaron con varas, y después de propinarle muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Dice que al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Qué impresionante cómo estos hombres pudieron tener las fuerzas, la frescura para levantar sus manos de orar al Señor a la medianoche, cuando habían sido arrastrados hasta la plaza, habían sido azotados con vara y habían sido llevados a la cárcel. Le colocaron cepos en sus pies y los metieron en la cárcel de la peor manera, colocando custodios cercanos a ellos. Y sin embargo, dice la Biblia que estos hombres adoraban al Señor a la medianoche. ¿Por qué? Porque sus aguas, las aguas del Señor, ellos estaban realmente introducidos en esas aguas vivas, aguas que traen vida. Nosotros hoy necesitamos de Cristo como fuente de aguas vivas en estos tiempos difíciles de la humanidad, para poder ser testigos eficaces del reino de Dios. Indudablemente que sin sus aguas no podemos. Necesitamos las aguas del Señor, esas aguas vivas, para poder enfrentar situaciones adversas en este mundo y para poder llevar adelante la obra del reino. La Biblia, en el último capítulo, capítulo 22 del Apocalipsis, nos habla de esas aguas vivas que vienen de Cristo. Y dice la Biblia: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Dice: en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, o el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Es interesante cómo describe la Biblia ese río que sale del trono de Dios, a la cual tenemos acceso y podemos simplemente introducirnos. Dice que es resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Pero dice que en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida. Dice que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Entonces, cuando podemos estar en esas aguas vivas, vamos a dar fruto mes a mes, vamos a ser gente de fruto. Pero también dice que vamos a ser entonces esos árboles plantados junto a la corriente de las aguas que dan fruto, pero también vamos a hacer sanidad para las naciones. Qué importante es poder estar entonces en las aguas del Señor. Hemos tenido algunas experiencias en sus aguas que nos han marcado. Hace un tiempo, estando en Barinas, el Señor nos llevó a sus aguas, las aguas de río, ese río que sale de su trono. Y eran unas aguas muy azules, pero al mismo tiempo resplandecientes. Y el Señor nos dice que nos introduzcamos y nos metemos en sus aguas. Y cuando nos introducimos, el Señor nos dice que sus aguas nos lavan de toda marca o señal. Y eso me sorprendió, y le pregunto al Señor: Señor, ¿qué marca o señal? Y el Señor me dice, o nos dice a los que estábamos un grupo allí de intercesores. El Señor nos dice que cuando pecamos quedan marcas en nuestras vidas. Y por esas marcas el diablo sabe la debilidad de cada quien. ¿Cómo puede el diablo, si no es omnipresente, si no es omnisciente, ni es omnipotente, saber la debilidad de cada quien para poder tentarlo? ¿Cómo sabe que la debilidad de alguien, tal vez ya hace un tiempo dejó el alcohol, pero sigue siendo su debilidad? ¿Cómo sabe el diablo esto? Porque hay marcas que el diablo las puede leer, marcas a través de las cuales el diablo puede tentarnos
en nuestra debilidad, porque saben que las tentaciones vienen en nuestra debilidad. Tal vez para el que nunca ha tomado alcohol, el alcohol no es una tentación, no tiene esa marca. O el que tal vez nunca ha sido mujeriego, ¿verdad? El adulterio no es una tentación. O tal vez para determinadas personas no es una tentación, tal vez el dinero indebido. Pero para aquellos que han pecado en esta área, para aquellos que han incurrido en este tipo de actos ilícitos, entonces hay marcas que el diablo sabe leer, y que entonces a través de esas marcas es como el diablo puede tentarnos. Y el Señor nos hablaba de que al introducirnos en esas aguas, esas marcas son lavadas, son borradas, y el diablo queda desorientado con respecto a nosotros. Entonces el nivel de tentaciones, por supuesto que será menor. El diablo no puede leer marcas en nuestras vidas, a menos que por supuesto vamos a pecar. Entonces fue interesante conocer eso, fue interesante saber, digamos, esa característica que tienen también sus aguas. Y así como esto, las aguas del Señor traen tanta bendición a nuestras vidas, traen tanto refrescamiento, que las necesitamos hoy, necesitamos introducirnos en esas aguas, de tal manera que podamos estar preparados para llevar adelante la obra de Dios en este tiempo. Entonces, amada iglesia, amado hermano que nos está viendo a través de este video, las aguas vivas que vienen del trono, que vienen del Señor, están disponibles y son para nosotros hoy. Podemos acceder a ellas. Ya lo hemos hablado de la manera en que podemos hacerlo. Están disponibles, pero podemos acceder a ellas a través, por supuesto, de buscar al Señor en oración, intercesión, adoración, de poder realmente creer en el Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que nos introduzca, que traiga sobre nosotros esas aguas, que podamos introducirnos y podamos tomar de esas aguas, pero también a través de una relación con el Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos introduzca, que nos guíe. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces, Él puede realmente guiarnos a estas aguas. Él y las aguas son una sola, son uno, se fusionan. Porque son las aguas de arriba, las aguas que vienen del trono. Y el Espíritu Santo se mueve a través de esas aguas. Entonces es importante que podamos realmente nosotros en este tiempo tan difícil para las naciones de la tierra, poder introducirnos en las aguas vivas. Jesucristo es la fuente de las aguas vivas y necesitamos conocer al Señor Jesucristo como esa fuente de aguas vivas. Tal vez lo hemos conocido en muchas facetas, como el sanador, como el proveedor, como el salvador, pero necesitamos conocerlo como la fuente de las aguas vivas, que podamos realmente experimentar, sentir esas aguas, que podamos mantenernos en el equilibrio y la frescura de esas aguas en este tiempo, a pesar de todo lo que atente exteriormente contra el Hijo de Dios, contra el pueblo de Dios, contra el reino mismo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos introduzca en sus aguas. Padre, te damos las gracias en esta hora por esta palabra que hemos podido compartir. Te damos las gracias porque tú eres bueno, porque solamente tú sabes la necesidad que tenemos como pueblo de Dios, porque tú sabes la necesidad que tenemos como tus hijos, Señor, y te damos las gracias porque siempre, siempre, Señor, cuando podemos ir a ti, tú nos guías al lugar adecuado. Señor, pedimos perdón porque muchas veces hemos dejado a un lado las aguas, porque hemos caminado, Señor, en las aguas que hemos tal vez acumulado en nuestras cisternas, que poco a poco se van yendo porque no retienen el agua, y llega un momento en que estamos secos, llega un momento en que no tenemos aguas, y te pedimos perdón por ello, por haber abandonado a la fuente de las aguas vivas por una cisterna que no retiene el agua. Te pedimos perdón, Señor, cuando muchas veces, Padre bueno, hemos simplemente olvidado que tú, Señor Jesucristo, eres la fuente de las aguas vivas. Pedimos perdón, pero necesitamos en esta hora, Señor,
que tú traigas esa revelación sobre nuestras vidas y poder experimentar en nosotros, Señor, lo que significa la fuente de las aguas vivas. Experimentar, Señor, lo que son las aguas vivas. Poder introducirnos en esas aguas y poder beber de esas aguas. Danos de esas aguas vivas, Señor. Danos que puedan fluir desde nuestro interior. Pero también, Señor, que nuestro hogar sea inundado por esas aguas, Señor. De nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, que todo nuestro hogar, Padre, sea inundado por las aguas de arriba. Señor, las necesitamos, Señor. Padre, creemos, Padre, que esas aguas son reales, son vivas y que vienen del trono. Creemos en cada palabra que el Señor Jesucristo dijo. Y hoy pedimos, Señor, de que seas tú trayendo esas aguas sobre nuestras vidas, que podamos estar frescos a pesar de todo lo que se está moviendo en el mundo, Señor, y poder caminar con entereza, y poder caminar, Señor, con equilibrio, y poder caminar en tu guía. Espíritu Santo, te pedimos perdón porque muchas veces no hemos tenido relación contigo, Espíritu Santo, pero pedimos de que tú nos guíes a las aguas, que podamos realmente ser guiados por ti, no solamente a las aguas en la orilla, sino a las aguas profundas, a esas aguas, Señor, donde necesariamente tenemos que simplemente introducirnos y nadar porque no hacemos pie. Señor de la gloria, introdúcenos en esas aguas. Espíritu Santo, introdúcenos en esas aguas. Guíanos. Pedimos perdón cuando muchas veces te hemos entristecido, te hemos contristado. Pedimos perdón, Espíritu Santo. Pero pedimos, Espíritu Santo, de que vengas y nos consueles, de que vengas y nos guíes a toda verdad, de que vengas y nos inundes con las aguas que vienen de arriba. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, amado, amada, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga sobre tu vida su paz, su shalom. Te amamos.